venga a la mente estas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuándo las dijo y en medio de qué circunstancias? Si vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 20, allí leemos un pasaje donde los discípulos del Señor están reunidos en unas circunstancias de confusión, de temor, de incertidumbre. Y dice el versículo 19 del capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Podemos leer el texto paralelo también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y le estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Te lanzo una pregunta con rebote. Quiere decir que te la lanzo a ti, pero me va a rebotar a mí. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás? Quizás después de un ambiente de alabanza y de adoración y de que el Señor ha hablado a la congregación, quizás la mayoría me podríais decir: me encuentro bien.
tengo paz o tengo tranquilidad, o ciertas preocupaciones o ciertos temores que traía, pues han desaparecido o ha aumentado mi confianza. Eso sería síntoma de que verdaderamente el Señor, el Espíritu Santo, se está moviendo entre nosotros, ¿verdad? Como hemos leído aquí. Porque nuestro Dios es un Dios de paz y quiere darnos su paz. Pero aún fuera posible que, habiendo mejorado tu situación, todavía dentro de ti hay turbación, hay temor, hay incertidumbre, porque la vida es muy agitada y las situaciones son muy complejas. Y a lo mejor cuando salgas y vuelvas a tu casa esta tarde, te encuentres de nuevo inmerso o en situaciones que te van acompañando, o te pudieras enfrentar a alguna inesperada que produciría de nuevo en tu vida turbación, temor, incertidumbre. Por eso necesitamos en todo momento y en toda circunstancia la presencia del Señor con nosotros. Igual que Él, de una manera antecediendo a lo que les iba a suceder a los discípulos, dice que sopló sobre ellos, ¿verdad? Y ya les recomendó, aunque parece que en algún momento ellos se despistaron un poquito, les recomendó permanecer en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Pero no nos creamos nosotros ni mejores, ni más fuertes, ni más poderosos, ni critiquemos a esos discípulos. Pongámonos, haciendo un poquito de exégesis de estos dos pasajes, en la situación. Es verdad que el Señor les había dicho muchas veces que Él iba a morir, que era necesario que muriese, que iba a ser prendido, que iba a ser azotado, que iba a ser escarnecido, que iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a resucitar. Ellos estaban advertidos de alguna manera y Él les había preparado para ese momento. ¿Y quién de nosotros no recibe de la palabra del Señor? Prepárate porque en el mundo hay aflicción, prepárate porque todo va a ir contra ti, prepárate, ¿verdad? Fortalécete. Y es verdad, tenemos, diríamos ahí, un mensaje para estar preparados para acontecimientos que pudieran superarnos. Pero amigo, cuando llega el momento, ¿cómo nos pilla? La teoría o la lección está muy bien. Estoy preparado para la guerra, ¿no? Y no quiero usar ni siquiera esa palabra en estos tiempos. Estoy preparado para la batalla, no sé qué. Pero cuando llega el momento, puede que no estuviésemos tan preparados como creíamos, ¿verdad? Como pensábamos. Aquí vemos ese primer día, ¿verdad?, de la semana, se supone madrugada entre sábado y domingo, según nuestro calendario, pero ellos habían sido testigos presenciales del cumplimiento de lo que Jesús les había dicho, que lo prenden, que se lo llevan a golpes, que lo llevan a donde está el sumo sacerdote, que de allí lo llevan al pretorio, que le golpean con los látigos, que lo sacan allí con el manto de púrpura, con la corona de espinas, que le golpean con las cañas, que le ponen el madero encima, que se lo llevan allí y que le crucifican. Y salvo Juan y María, su madre, y algunas mujeres, el Señor mismo les dijo, todos vais a ser zarandeados como el trigo. Y huiréis y tendréis miedo. Y el mismo Pedro, ¿verdad? Sabemos lo que le ocurrió.
Así que tuvo que ser para ellos de un impacto tan fuerte que ya yo creo que ni se acordaban de las promesas del Señor. Ellos estaban viendo una realidad, la realidad era palpable, y le vieron morir y llevar allí al sepulcro. Yo creo que tuvieron un shock, estaban en shock, seguramente, shock traumático. Porque quizás ellos, bueno, su idea de cómo iban a suceder esas cosas quizás iban por otro lado, ¿verdad? O pensaban que tendrían más capacidad de vivir aquellos acontecimientos. Bueno, y nos relata la Escritura el primer día, las mujeres que van al sepulcro, que dicen que no está el cuerpo, después que va corriendo Pedro y Juan allí, se meten en el sepulcro, estos dos caminantes de Emaús que volvían a su casa, que el Señor les aparece, que ellos vuelven corriendo y van a buscar a los discípulos y ya nos metemos en la escena. Entre ellos están hablando en ese momento. Es que hay unas mujeres que lo han dicho. Pedro dice, sí, yo entré y no vi y creí. Y los dos de Emaús dicen, y estuvo entre nosotros. Allí están en medio de una situación de expectativa de qué ha ocurrido, qué ha sucedido. Pero ¿cómo se encontraba el cuadro? Dice que estaban en un aposento, se supone que podía ser el aposento alto. Pero ¿cómo tenían las puertas? Cerradas. ¿Por qué? Por temor a los judíos. Porque claro, ¿quién les va a quitar de la mente que una vez muerto el líder, no iban a ir a por ellos? Ellos podían pensar, pues ahora nos toca a nosotros. Ahora nos tocan a nosotros y nos quieren barrer de donde estamos. Bueno, pues en medio de ese panorama de temor por un lado, pero abiertos ahora a nuevas promesas, a nuevos mensajes, no, pero las mujeres, y María dice que lo encontró, y vimos allí los lienzos puestos, ordenados, y estos dos que vienen corriendo diciendo, lo hemos visto, lo hemos visto. En medio de esa situación, temor, confianza, expectativas, dice que el Señor se pone en medio de ellos. Aleluya. Atraviesa las paredes, ¿no? Es lo que todo el mundo dice. Claro, el Señor ya, el cuerpo glorificado, pues no sabemos si atravesó paredes y lo vieron atravesar las paredes o de buena primera se les puso en medio. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No dice, pero bueno, ¿qué hacéis aquí discutiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Os lo dije. Es que el Señor en ese momento de tanta agitación, de pasiones encontradas, les dice, paz a vosotros. Aleluya. Paz, calma, sosiego. Respira hondo, ¿no? Como dicen algunos terapeutas. Ay, respira. Porque hay una agitación que necesita meter oxígeno dentro y que los pulmones se llenen. Y el Señor se lo dice varias veces. Por un lado les va revelando, tocadme, palpadme, porque dice, no, es un fantasma. Pero ¿quién de nosotros no hubiera dicho es un fantasma? Es que eso rompía todas las... Tú podrías creer en la resurrección de los muertos, podrías creer en muchas cosas, pero cuando llega la realidad te supera. Dicen, será un fantasma. Fíjate el grado de... Yo me pongo en ese cuadro y digo, ¿cómo estarían? ¿Y cómo estaría yo? Y el Señor dice, bueno, tocadme, palpadme. Y además dice, ¿tenéis algo de comer? Vamos, os voy a sacar de duda, venga, dadme de comer. Los fantasmas no comen, no tienen, soy yo, soy el Señor, aleluya. Y comienza un proceso de restauración, de confianza. Ellos recuperan el gozo, están turbados, están gozosos, ¿verdad? Y a veces nosotros nos encontramos en esas situaciones. Por un lado, gozo, paz, alegría, confianza en el Señor, y por otro lado, es que la situación es difícil, es que hay duda, ¿verdad? Esa es nuestra vida, por lo menos en la mía.
Mi vida es una vida llena de emociones. A veces siento que el Señor está aquí, que voy a flotar y voy a tropezar con el techo, y otras veces estoy hundido en el centro de la tierra. Al menos yo hablo por mí, no quiero entrar en tu vida, pero yo soy una persona llena de emociones y de situaciones y de debates internos y de conflictos, temor, gozo, tranquilidad, incertidumbre. Pero en medio de todo eso yo lo que le digo, Señor, dame paz. Tu presencia es la única que me puede ordenar la mente, me puede ordenar los pensamientos y me puede seguir encaminando. Porque el Señor les dijo que iban a predicar a todas las naciones, que iban a atar y desatar, y que iban a predicar el arrepentimiento y la vuelta a Dios. Y nosotros necesitamos ser encaminados correctamente. Yo necesito, y vuelvo a decir, hermano, que hablo por mí, yo soy una persona que necesito camino recto y claro. Los que me conocen, yo digo, yo soy de los que me gusta tener fundamento. A lo mejor tengo poca fe muchas veces, ¿no? O me arriesgo poco. Yo soy como los que dicen del chiste, ¿no? Que era tan prudente que vio el puente que decía, se admite tantos pesos. Y dice, bueno, yo peso voy a poder pasar, pero como dice que hombre precavido vale por dos, el puente se cayó, ¿no? No sé si conocéis el chiste. A veces me paso de prudente y me caigo, pero digo, bueno, al menos lo intenté, ¿no? Pero es verdad que necesitamos que el Señor ordene nuestros pensamientos. Podemos tener un tiempo de confusión, de no saber para dónde tirar, no saber para dónde tirar. Realmente yo he estado en situaciones que no sé para dónde tirar y necesitamos que Dios nos afirme y nos diga por ahí, ¿verdad? Ah, qué bien. Tengo las ideas claras, sé cómo acometer esta situación, sé lo que tengo que hacer, sé cómo llevar adelante esta empresa o lo que haga falta. Mira, la Biblia, si tú tienes una Biblia como la mía, que es una Biblia que la concordancia es de tópicos, si así es tu concordancia o tu Biblia, si busca la palabra paz, hay centenares de textos bíblicos desde el Antiguo al Nuevo Testamento que intercalan esta palabra. Y yo te digo que si te lo vas leyendo uno a uno, vas a recibir conocimiento de muchísimas cosas. Y no vamos a entrar en esa circunstancia, sino que quiero llevaros o quiero llevarme a lo que está sirviendo de introducción. No tendría por qué decir lo que es la importancia de la paz. La misma Biblia dice que todos buscan la paz, ¿o no es verdad? A ver, cualquier político, cualquier persona, además se arroga y dice, yo soy hombre de paz, yo soy mujer de paz, yo busco la paz. Ningún político va por ahí diciendo yo quiero la guerra, salvo los fanáticos, ¿no? Que quieren matar, quieren hacer daño. Una persona cuerda siempre dirá que es amante de la paz y que quiere la paz, claro. Ahora mismo estamos viviendo una situación que ya se están dando cuenta las personas, dicen, a ver cómo paramos el conflicto. Porque las guerras se saben cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y en esta triste guerra que tenemos ahora mismo tan cercana, pues ya están surgiendo voces diciendo, incluso poniendo fecha para que acabe, ¿sí? Pero ¿cómo va a acabar? Seguramente que como aparezca algún líder o alguien que traiga una posible solución, le van a dar el Premio Nobel de la Paz. No me extrañaría. Si a algún político o a alguien se le ocurre una manera o una fórmula. Las naciones quieren paz, se supone. Nadie dice, incluso el que invade un país dice, yo es que tenía que proteger mi paz porque me estaban ya presionando, ¿no?
Si estudia las guerras, muchas veces los que invaden otros países dicen, no, es que era para guardar mi paz, porque es que se estaba armando, el de enfrente estaba haciendo cosas que me iban a violentar. Las naciones buscan la paz, lógicamente las personas lo buscan, la sociedad lo busca. Te sonará este concepto paz social, ¿no? España ahora mismo, en líneas generales, es un país que está en paz, dentro de lo que es la paz, pero socialmente a veces se pierde, ¿no? Las manifestaciones, los tumultos, más o menos están controlados, más o menos se llevan, bueno, hasta cierto nivel, pero sabemos que hay naciones que se rompe la paz social, se invade el Capitolio, se invade el Parlamento, se queman las calles, se queman los comercios, se asaltan y esa paz social se pierde. ¿Y qué decir de nuestro interior? Puede que tu nación no esté en guerra, gloria a Dios, que tu país vive una paz social, bueno, moderada o sin grandes actos violentos, pero ¿cómo está tu interior? Porque la paz es lo más fácil que se pierde, al menos es lo que yo pienso. Pasa una mosca y te quita la paz. Ya decía el salmista haciéndose una pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y a veces uno dice, es que no sé ni siquiera por qué me turbo y pierdo la paz. Se te mete un pensamiento, a lo mejor pierde el nivel de litio, no sé. O por aquí pasa algo en una hormona, yo no lo sé, pero muchas veces uno se pregunta, ¿pero por qué pierdo la paz? ¿Por qué te abate, alma mía? Y podemos decir que la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Porque nos falta la presencia de Dios, la paz que Dios da, ¿verdad? Y ese es, yo diría, el bien más preciado que deberíamos tener. ¿O no dice la Escritura, busca la paz y síguela? Como vamos a leer dentro de poco. Diríamos que es el bien más buscado y preciado. Y que la mayoría de las veces o muchas veces no se sabe cómo obtenerla. Yo busco la paz, pero no la encuentro. Busco la paz y encima parece que estoy provocando más la guerra. Y llega un momento, y con esto voy adelantando a donde llegaremos más adelante, que muchas veces nos damos cuenta que necesitamos intermediarios. Que alguien me ayude a encontrar la paz que necesito. Siempre que hay conflictos y hay guerras, y ya los hombres que deberíamos haberlo aprendido hace siglos y siglos, se busca por ahí algún país, algún presidente de un gobierno, alguien que conoce o que ha tenido buena relación con los dos que están en contienda, para que a ver si puede hacer intermediación, ¿verdad? A ver si le pregunta a uno, bueno, ¿tú qué harías para hacer la paz? Pues yo quiero esto y aquello y lo demás. Y ahora va el otro y dice, ¿y tú qué? Y entonces esa persona, ese organismo, o esa persona capacitada, ¿no? Las profesiones que estudian el alma de los seres humanos, los sentimientos humanos, ¿verdad? Esos psicólogos, esas personas terapeutas, esos intermediarios que tratan de ayudar en los conflictos, bien entre personas, países, o incluso contigo mismo. ¿Amén? ¿O no? Mire, doctor, yo no sé lo que me pasa, pero estoy fatal. Bueno, y a lo mejor esa persona, terapeuta,
tiene unos conocimientos, tiene unas pautas que te trata de que tú encuentres un descanso, porque es que llevo 3 noches sin dormir y es que no puedo más. Así que siempre, de alguna manera, está ahí la figura del que puede conseguir la paz que uno necesita. Son muy conocidas frases como he perdido la paz. ¿No lo has dicho tú alguna vez? ¿Me han robado la paz o no? Es que tú me robas la paz. Digo, es que te la ha cogido y te la ha quitado. No encuentro paz o no tengo paz. Su ausencia produce temor, desazón, inquietud, angustia, nerviosismo y desánimo. No salga corriendo, por todo lo que te acabo de lanzar aquí mismo. No te quiero robar la paz, pero es verdad. Son síntomas. A la hora de definirla, defíneme la paz. Es un concepto, ¿verdad? Y se utilizan palabras como equilibrio, estabilidad, armonía, tranquilidad, tranquilidad mental, paz interior, ausencia de inquietud, de violencia o de guerra. En nuestro lenguaje castellano, pues tenemos que encontrar términos que relacionamos con lo que entendemos que debe de ser paz. Y el más rápido es el que dice ausencia de guerra. Vale. La Biblia, y ya antes comentamos este texto, la palabra de Dios nos dice que la paz hay que buscarla y seguirla. Y podríamos decir mantenerla. La busco, la sigo y la mantengo, porque se puede perder, y ya hemos dicho, con mucha facilidad. El Salmo 34, 14 dice, apártate del mal y haz bien, haz el bien. Y dice, busca la paz y síguela. Y Pedro escribe textualmente, trae este salmo también en su primera carta, capítulo 3, versículo 11. Así que todo ser humano, entiendo yo, buscamos la paz, anhelamos la paz, necesitamos la paz. ¿Pero dónde está? No está en la barriada aquí que tenemos cerca de Cádiz. Si no, no iríamos todos a vivir a la barriada de La Paz, ¿no? Espero que allí se viva en paz, pero bueno. ¿Dónde está la paz? Pues mira lo que nos dice y nos recuerda la Escritura, que en el mundo no la vamos a encontrar. No se encuentra. Jesús dijo, y leeremos ese texto, no como el mundo la da. Jesús dijo, mi paz os dejo, ¿verdad? Mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, que el mundo nos puede ofrecer muchísimas vías de paz. Hasta en cápsula, ¿no? Pero ya la Escritura nos dice que en el mundo, es decir, las fórmulas del mundo pueden ser paliativos, te pueden ayudar. Bueno, yo no estoy en contra, a ver si me entiende, de no usar pues ciertas técnicas o ciertas cosas que nos pueden traer paz, ¿verdad? En medio de circunstancias. Pero la paz, diríamos con letras mayúsculas, la paz auténtica, el mundo no tiene fórmula. Ningún ser humano
ninguna, diríamos, ciencia, ningún aspecto. No, el mundo no puede encontrar la manera de dar la paz que necesitamos, la paz completa, como dice, en paz me acostaré, ¿no? No tiene la verdadera solución, son temporales o incluso muchas veces sin darse cuenta empeoran las situaciones. A veces se reciben consejos o enfoques que en vez de ayudar, aunque no haya mala intención, trae consecuencias peores que las que trataba de aliviar. Si miramos la Biblia, hay un momento donde nos dice que la humanidad vivía en paz. ¿Cuándo? Cuando fuimos creados, ¿no? La creación de Dios se ve una creación que cada vez que Dios dice se produzca esto, ocurre aquello, dice Dios, y vio Dios que era bueno. Y era bueno. Y creó a los seres humanos. Y era bueno. Y en ese Edén, ¿no? En ese lugar donde los puso, se intuye que había paz, había armonía, había proyección de vida. Y dice, de alguna manera, ¿no? Para que lo entendamos, dice como a la caída de la tarde, ¿no? Cuando ya viene esa paz del atardecer, ¿no? Dice que Dios iba y hablaba con Adán y Eva. Y tenemos esta palabra tan bonita, Edén, paraíso. ¿Pero qué ocurrió? La Escritura nos habla de una consecuencia. Allí hubo una rebelión, una rebeldía, una desobediencia. Se llama pecado. Errar el blanco, hacer lo que no se debe. Y trajo una ruptura. Rompió la armonía, porque la armonía estaba basada en la presencia de Dios, en la dirección de Dios, en seguir la palabra de Dios, el seguir su consejo, el seguir el planeamiento que Dios tenía para ellos. Eso se rompió y se perdió la paz. Incluso nos habla de que no solamente el ser humano rompió la paz con Dios, consigo mismo, con el resto de la humanidad, sino que aún la propia creación fue sujeta a tribulación y lucha y muerte. Desde entonces es imposible, lo digo yo, a lo mejor me estoy equivocando, pero vivir en una plena paz por nuestros medios, por nuestra búsqueda interior, por controlar nosotros el ambiente a nuestro alrededor, si no recibimos y recuperamos la plena comunión con Dios. Yo no digo que volvamos al paraíso, porque el paraíso ya no está en la tierra. Cuando Jesús le dijo a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, no es que se lo iba a llevar ahí al Tigre y el Éufrates, donde se supone que en aquella zona pudiera haber estado, no. Nosotros necesitamos, para tener la paz que nos permita una vida que sea victoriosa, equilibrada, correcta, que nos llevará un día al paraíso con Jesús, lo primero que necesitamos es desandar, que recuperar
los principios, el inicio. Necesitamos hacer y tener paz con Dios. Mientras no haya paz con Dios en nuestra vida, pues tendremos las consecuencias. Pero necesitamos también recuperar la paz con nosotros mismos. Que, como se nos ha recordado, nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestros huecos, nuestro corazón herido, nuestra alma quebrantada, nuestras ansiedades, nuestros conflictos sean sanados. Esa famosa paz interior, cuántas fórmulas, cuántos libros y cuántas terapias nos se ofertan hoy día para tener paz interior. Y después necesitamos tener paz con los hombres. Yo creo que he hecho perder la paz a más de uno y más de uno me la ha hecho perder a mí. ¿Vale? Estoy convencido que yo le he hecho perder la paz a más de uno, porque yo tengo mis cosas. Soy como soy y no, con esto no me alivio, sino es verdad. Y me lo han dicho, tú me haces perder la paz. Digo, wow, con lo bueno que yo me creía, ¿no? Y lo equilibrado y lo justo. Pero también a veces he tenido que decir, mira, esta persona me saca de mis casillas. Esto me roba la paz, ¿no? Jesús se nos presenta como príncipe de paz. Entre sus nombres, príncipe de paz. Dios con nosotros. Dice la Escritura que Cristo vino a la tierra a traer paz. Los ángeles cantaban paz, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. No con los hombres de buena voluntad, que ese es el error, ¿no? Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y los ángeles cantaron, y ese hermoso villancico, ¿verdad? Noche de paz. Y ahí venía y vino el único que puede traer la paz. En medio de las peores de las guerras, los peores conflictos, las peores situaciones. Él vino para hacer la paz, que pudiéramos tener de nuevo paz con Dios, el Padre, tener paz en nosotros y tener paz en el resto de la humanidad. Pero aquello tenía un precio. En la justicia de Dios, si el pecado entró por un hombre en el mundo, por un hombre tenía que salir. Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado. A veces nosotros nos creemos más justos que Dios y no, hay que perdonarlo, no tiene problema, no tiene consecuencias. Parece que nos atribuimos en algún momento más amor o más justicia. Pero Dios es 3 veces santo y es justo. Y la paz tiene un precio. Y el mismo Isaías, que describe y dice el nombre de Jesús, nos dice cuál fue el precio. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, porque hubo una rebelión, molido por nuestros pecados, porque el pecado abundó y nosotros vivimos en pecado. Dice que el castigo, las consecuencias que deberíamos de pagar nosotros por nuestros actos y nuestros hechos, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga
fuimos nosotros curados. La paz tiene un precio. Así que yo le doy gracias a Dios. Cuántas veces he tenido tormentas en mi vida y después he podido recuperar la paz. Me acuerdo de lo que eso ha costado. Que tú hoy estés en paz ha costado mucho. Y sigue costando. Mira lo que dice en capítulo de los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22. Aquí Pablo está hablando ahora de la paz en un sentido de conflicto o de diferencia entre los seres humanos. El pueblo judío se creía, y todavía los que son muy ortodoxos y muy imbuidos de esta idea, y en cierta manera tienen la razón, que el pueblo escogido, el único pueblo que tiene a Dios con ellos, y que eran salvos, y que los demás estaban perdidos, y que los gentiles, bueno, pues vivían en sus idolatrías, vivían en sus cosas, ¿verdad? Y ellos no podían ni juntarse ni mezclarse con ellos. Y bueno, como muchos habían llegado a admitir que aquellos prosélitos, aquellos que eran simpatizantes, pudieran ocupar algún lugar, pero la presencia de Dios para ellos estaba vetada. Y mucho menos que ellos intimasen, ¿verdad? O no digamos ya se casasen, ¿no? Bueno, en cierta manera ellos interpretaban ciertos aspectos del judaísmo que yo no voy ahora ni a discutir ni a hablar sobre ese tema. Pero llega un momento que Dios dice, en el avance, ¿verdad?, de la revelación divina, en el avance que Dios está haciendo con la humanidad, que va a terminar ya con todas esas situaciones. Y vemos ahí el gran conflicto que incluso tiene la iglesia en el comienzo de admitir a los gentiles dentro de la iglesia cristiana. El primer concilio fue motivado por ese conflicto, que a veces hasta perdura hoy, en ciertos aspectos. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, describe ahora de una manera maravillosa cómo Dios ha traído la paz entre los hombres. Dice, por tanto, versículo 11, capítulo 2 de Efesios, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por los judíos, ¿verdad?, por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. Es decir, ellos se hacían la circuncisión, ¿sabéis?, como pacto con Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y había realmente una pared física que separaba al judío del gentil, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. ¿Será posible tener paz en esta iglesia, hermano? Que yo sepa, todos somos gentiles, ¿no? O fuimos. Y si alguno tiene sangre judía, pues bienvenido sea. Pero yo extiendo este pasaje a que en la casa de Dios tiene que haber paz.
que Dios quiere que su pueblo viva en paz y tenga paz. Y que cuando vengan los tumultos y los problemas, porque las iglesias estamos llenas de problemas, sí, es verdad, y de conflictos. Pero ahí es cuando necesitamos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Que Dios vino para hacer la paz, hermano. Y mediante la cruz, recuerda, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Como yo de verdad me pongo malo y me tengo que arrepentir de haberle robado la paz a alguien. Empezando por mi casa, ¿no? Al primero que tú le robas la paz y eres casado, a tu mujer, a tus hijos, o a tu vecino, a tu padre, a tu madre, a tu familia. Entonces, hermanos, recordemos lo que cuesta la paz y recuperarla. Porque a través de la cruz de Cristo todo se puede perdonar. Todo se puede reconciliar si las partes quieren, porque a lo mejor yo puedo ser hombre de paz y el otro no la quiere. Oye, pues ya está. La paz es cosa de dos, pero yo estoy hablando del pueblo de Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y los judíos creyentes tenían que darse cuenta de esto. No se podía ser cristiano y expulsar a los gentiles y no querer nada con ellos, y ustedes aquí y yo allí. Él vino a ser un solo pueblo. Y además edificado sobre los mismos fundamentos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que Jesús puede otorgar la verdadera paz a nuestras almas y corazones, aún en medio de las peores tormentas. Y mira que hay malas tormentas, ¿eh? Como decía aquel corito, en medio de la tormenta, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Puedes tener, ¿no? A ver, que canten los buenos. Bien. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque yo he tenido mucho miedo. He tenido miedo, rabia, enojo, muchas cosas que me han turbado. Sigue escribiendo Juan, estas cosas, de la boca de Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios puede permitir que muchos recursos del mundo me ayuden, yo creo en eso. Pero siempre recibiré lo que venga de parte de Dios. Dios puede usar muchas cosas para mi paz, pero sin Él nunca la tendré. Mira que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es paz. Y voy terminando con esto ya. También se espera de nosotros que seamos hombres y mujeres de paz. Ay, ¿cómo es posible eso? Si yo soy como soy.
Mira, dejémonos que el Señor trabaje en nuestra vida. Que la paz que Dios nos da tenga tanto reflejo que podamos contribuir a la paz también, ¿no? Lucas escribe en su evangelio cuando Jesús comisiona a esos 70 para que vayan anunciando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, dice en un momento, vuestra paz reposará sobre esa casa, ¿no? Cuando él dice que cuando entréis en una casa, decir paz en esta casa, y si hay alguien de paz, dice que de alguna manera vuestra paz reposará en aquella casa. Y si os echan, pues dice, sacudíos el calzado. Así que nosotros podríamos usar esa expresión a veces tan conocida cuando uno entra en una casa y dice, paz en esta casa, ¿no? Vengo en son de paz, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué dice Marcos también? Y tened paz los unos con los otros. Y hay una cosa tremenda que está escrita, hermano, y va a ser una realidad. Dios es el único que puede quitar la paz. Y a veces hay ejemplos en la Biblia que había personas que no encontraban ya la paz, porque Dios no, por su soberanía, no permitía, o solamente era una paz momentánea. Pero si lees el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, Dios le dice a un ángel que va a quitar la paz de la tierra. Y este mundo, un día, no encontrará la paz aunque la busque. Porque cuando Dios juzgue a la tierra, juzgue a la humanidad, fíjate lo que dice, quitará la paz. Será terrible, ¿verdad? Será horrible. Como buscarán la paz y no la hallarán, porque no habrá quien se la dé. No habrá manera de encontrarla. Pero hoy nosotros sí la podemos encontrar. Amén. Quiero que te pongas de pie y terminemos leyendo un versículo en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero salir de este lugar con la paz de Dios, con más paz que con la que entré, seguramente. Una paz que uno dice, pero ¿cómo es posible que en medio de lo que me está pasando, cómo está mi casa, cómo están mis hijos, cómo está mi marido, cómo está esto, cómo estoy yo, la crisis que tengo, horrible, 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 ¿cómo es posible que tenga paz? Pues porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y Dios quiere darla, Dios quiere otorgarla. Es su cualidad, diríamos, es parte de su atributo. Es Dios de paz, es príncipe de paz. Y Él quiere guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Hay algo más difícil de guardar que el pensamiento? No. Pues aún ahí donde vienen todas las cosas a tu cabeza, a tu mente y te machacan y te dicen, dice que Dios llega ahí con su paz también. Así que hermano, Señor, en esta mañana